¿Buscas un ventilador de techo potente, elegante y fácil de instalar? Hoy te enseñaremos a montar los ventiladores Tiber y Tiber Mini de Lighted, perfectos para cualquier espacio. Estos modelos combinan diseño, eficiencia y funcionalidad, ofreciendo un flujo de aire óptimo para cualquier espacio. El ventilador Tiber cuenta con 4 aspas abatibles y un motor DC de 36 vatios y 6 velocidades. Además, incorpora una luz LED integrada de 35 vatios y 4000 lumens, regulable tanto en intensidad como en temperatura de color. Es ideal para estancias grandes de más de 25 metros cuadrados, pero lo mejor es que este modelo se puede personalizar. Solo tienes que cambiar el difusor por su versión en color madera. Por su parte, el ventilador Tiber Mini, también con 4 aspas abatibles, cuenta con un motor DC de 28 vatios y 6 velocidades. Con luz LED de 27 vatios y 3000 lumens, también regulable en intensidad y CCT, es perfecto para estancias medianas de entre 10 y 15 metros cuadrados. Ambos modelos cuentan con temporizador, modo brisa, función verano-invierno y memoria CCT. Acompáñanos en este paso a paso para asegurar una instalación segura y profesional. Antes de comenzar, asegúrate de tener todos los componentes incluidos en el embalaje: difusor, manual de instrucciones, receptor y mando a distancia, cuerpo del ventilador, florón, vara, bola de suspensión, perno y pasador, soporte de montaje, embellecedores, tornillos y kit de equilibrio. El ventilador viene con una vara estándar de 127 mm montada previamente a la bola de suspensión. El embalaje contiene una vara más larga de 254 mm para techos más altos. Elige la que más te convenga. Quita el perno y el pasador de la parte inferior de la vara, desatornillando los tornillos y deslizando la cabeza de la vara hacia abajo. Pasa con cuidado los cables que vienen del motor al colocar la vara. Acopla la vara al ventilador, atraviesa la vara con el perno y utiliza el pasador para bloquearlo. Aprieta los tornillos. Desliza la cubierta por la vara hasta que tape la base y atraviesa también el florón y el embellecedor con la vara. Pon la cabeza de la vara en su lugar. Aprieta los tornillos y no te olvides de conectar el cable de tierra. Asegúrate de que en el lugar de instalación tienes espacio suficiente. La distancia entre las aspas y el suelo debe ser como mínimo de 2,1 metros y debe haber al menos 1 metro entre las puntas de las aspas y la pared o cualquier otro objeto. Recuerda que la seguridad es primordial. Antes de comenzar, desconecta la electricidad. Atornilla el soporte de montaje al techo. Asegúrate de que el punto de instalación puede soportar al menos 30 kilos de peso. Escoge los tacos y tornillos adecuados al tipo de superficie donde lo vayas a instalar. Nosotros ya tenemos este espacio preparado para la instalación de los ventiladores. Te recomendamos que utilices tacos de balancín si tu techo es de escayola. Levanta el conjunto del ventilador sobre el soporte de montaje. Gira el ventilador hasta que la bola de suspensión encaje en la ranura del soporte. Pasamos ahora a realizar el cableado, siguiendo el diagrama que viene en el manual de instrucciones. Coloca el receptor en el hueco del soporte de montaje con el lado plano hacia arriba. Conecta cada juego de cables que sale del motor con el mismo juego de cables que sale del receptor y conecta este con la regleta instalada en el soporte de montaje. Conecta la alimentación a esta misma regleta. Y finalmente conecta el cable de tierra. Esconde bien todo el cableado dentro del embellecedor y fija los tornillos. Inserta el difusor y fíjalo mediante un giro. Es posible que el mando y el ventilador estén desemparejados. Para sincronizarlos, encienda el ventilador desde el interruptor en la pared y luego presione inmediatamente el botón Pair Code en el mando hasta que escuche un pitido. Si esto no sucede, apague el interruptor e inténtelo de nuevo. Comprueba que tanto el ventilador como el mando funcionan adecuadamente. Con nuestro mando intuitivo podrás personalizar tu experiencia al instante. Ajusta la velocidad, el tono de luz o programa el temporizador fácilmente. Los nuevos ventiladores Tiber y Tiber Mini de Lighted combinan tecnología, diseño y funcionalidad para adaptarse a cualquier ambiente. Gracias por seguir nuestro videotutorial. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjala en los comentarios. Y si ya instalaste tu ventilador, cuéntanos qué te ha parecido. No olvides suscribirte y darle like a este vídeo para más guías como esta.